Te doy la bienvenida al bloque B, tipo de datos y operadores. Vamos a comenzar con el tema de tipos de datos. Los valores pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, cadenas de texto como el que hemos utilizado hasta ahorita, que es Hola Mundo, o números enteros como el número 35. Aquí, por ejemplo, estoy asignando valores a una variable, como lo vimos en la sección anterior. Aquí estoy asignando un tipo de dato cadena de texto a una variable. Aquí estoy asignando un número entero a una variable y aquí estoy asignando un número que es un número con decimales o flotante también se llama, y lo estoy asignando a una variable. Tenemos muchos tipos de datos. Aquí les dejo una lista con los tipos de datos que tenemos en Python y más adelante veremos ejemplos de cada uno de estos. El primer tipo de datos de tipo de dato cadena de texto. Aquí les pongo entre paréntesis cómo es la función en inglés. str viene de string, que significa texto o cadena de texto. Y después tenemos tipo de dato numérico. Tenemos tres tipos de datos numéricos. Tenemos datos numéricos enteros, int de integer en inglés, flotantes o con punto decimal, que es float, y complejos, complex. También tenemos tipos de secuencias como son listas, list en inglés, tuplas, tuple, rango, range. Tipos de mapeo tenemos diccionarios, dict de dictionary. Tipos de conjuntos, tenemos conjunto el set y un conjunto inmutable que es el frozen set. O tipo booleano, que es el booleano el bool. O tipo binario, tenemos bytes o arreglos de bytes. O vistas de memoria. Aquí les pongo ejemplos de cada uno de estos. Aquí tenemos una cadena de texto, así se ve, que es como la cadena de texto que hemos utilizado hasta ahorita, Hola Mundo. Un ejemplo de entero vendría siendo así, el número 35 es un ejemplo de entero. Un ejemplo de número con punto decimal viene siendo el 1.5. Complejo viene siendo cuando tenemos una parte imaginaria, en este caso tenemos una parte imaginaria que se representa con J. Después tenemos listas. Después vamos a ver las características de cada una de estas colecciones, pero aquí podemos ver que las listas las representamos con corchetes, las tuplas las representamos con paréntesis. Cada una tiene sus características particulares, pero vamos a ver cada uno a detalle. El rango así se define. El diccionario usamos llaves, tenemos un nombre, una clave y un valor. El conjunto también se utilizan llaves, pero ya no tenemos clave y valor, simplemente los elementos. Y después tenemos el booleano y tenemos el byte. Vamos a ver cada uno de estos a más detalle. Podemos también revisar cuál es el tipo de dato de un determinado valor. Por ejemplo, aquí tengo yo una variable x a la que le asignamos el valor de Hola Mundo, que es una cadena de texto. Si yo le pongo imprimir el tipo de esa variable x, me va a regresar esto, la clase, y me dice que es la clase tipo string o str, que vimos que str se refiere a string de cadena de texto. De aquí en adelante voy a mostrar, así como están estos ejemplos de código, voy a mostrar el resultado así como con un fondo grisecito, que es el resultado que les estaría dando dependiendo en cuál editor de código estén utilizando. En Google Colab sería, digamos, el resultado que les aparece una vez que le dieron clic en correr las instrucciones. Entonces aquí se lo represento como con este fondo grisecito. También no solamente podemos checar el tipo de dato, también podemos convertir un tipo de dato a otro tipo de dato siempre y cuando sean compatibles. Por ejemplo, aquí tengo un 5 que es un tipo de dato entero, numérico entero. Entonces yo reviso el tipo de dato, me dice que es int de integer en inglés, que es entero, y yo lo puedo convertir, por ejemplo, a texto. Entonces a veces necesito que estén en texto, porque vamos a ver que dependiendo del tipo de dato tenemos diferentes operaciones que puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo juntar texto con texto, pero yo no puedo juntar texto con un tipo de dato numérico. Entonces necesito convertir ese tipo de dato numérico a texto y ya los puedo juntar dos cadenas de texto. Entonces aquí ya le pongo revisar el tipo de dato y me dice que como ya lo convertí, se convierte así. Después vamos a ver cómo convertir más a detalle, pero aquí le estoy diciendo que me lo convierta a un string, que es una cadena de texto. Y ya me dice que ahora la clase ya no es integer, sino es string, que es cadena de texto. Y aquí dice que el valor de x pues vale ahora 5, pero digamos que sería como tener un 5 entre comillas, que es como si fuera un texto. Después vamos a ver esto también a más detalle. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Muchas gracias.